Bueno, señores, seguimos aquí en Radio Frecuencia en el 105 de tu receptor. Estás en Onda Interior. Programa especial. Programa que he titulado Días de Radio en Tenerife. Con este título se está celebrando una magna exposición de equipos de radios en el Salón Noble del Cabildo de Tenerife. Podemos encontrarnos equipos desde el año 1920 hasta el año 1925. 75 años de historia de la radio. En estos momentos es cuando presento a los contertulios. Me acompañan Juan Julià Enrich, EA3 Bravo Kilo Sierra. Julià, buenas noches. Hola, buenas noches. Está Miguel Ángel, EA8 RH. Muy buenas. Hola, buenas noches. Don José Manuel Tejera, EA8 Aceituna sin hueso. Buenas noches. Y don Lalo Trujillo, EA8 Alfa Hotel Charlie. Lalo, buenas noches. Las cuatro personas que están aquí, aparte de su amor por la radio, les une su gran cariño por los equipos antiguos. Los tres son expositores en esta exposición, vale la redundancia, son personas que han cedido sus equipos, los cuatro han cedido sus equipos, tanto Lalo, Miguel Ángel, José Manuel y Joan Julià Enrich. Parte de su exposición, pues, parte de sus equipos están en esa. Así que, señores, primera pregunta para que la gente vaya. ¿Qué podemos ver en esa exposición? ¿Quién se toma la palabra? Bueno, realmente se puede ver una exposición cronológica de los aparatos que se fabricaron desde que la radio entiendo como radio ya de broadcasting o radiodifusión, los primeros aparatos de los años 20, o sea, hay unas vitrinas con aparatos de los años 20, otra ya de los años 30, los años 40, 50, 60, de 60 a los años 90, y claro, el público pues puede realmente admirar cómo evolucionó la radio durante estos 70 años. Ayer me hizo reflexionar un gran amigo nuestro, que también está participando en la exposición con sus equipos. Hablamos de Francisco José Dávila, EA8X. Y me hizo reflexionar y sobre todo pensar, y que no le pude dar una respuesta. Él me dijo: Víctor, desde aquella vitrina comenzamos en los años 20 y llegamos aquí, estamos en el año 1995. 75 años de historia de la radio. Y Dávila me dijo: Víctor, imagínate que querramos hacer una exposición dentro de 75 años. ¿Qué es lo que se expondría? No pides nada. No, yo creo que serán ya como aspirinas, ¿no? Porque si le van reduciendo el tamaño... Bueno, como aspirina hay una cámara de televisión ya, o sea que me imagino que... Bueno, es que yo lo que creo es que los años dentro de 70 años, o los que hayas dicho, pues se continuarán exponiendo los mismos aparatos que hay ahora. Sí, pero y se apreciarán todavía mucho más, porque en 50 años poca evolución puedan tener. O sea, es que la radio, el concepto ha sido múltiple. Porque antes, en los años 20, encontramos aparatos que, más que aparatos de radio, que evidentemente eran aparatos de radio, indiscutiblemente, eran unos aparatos de física. Eran unos aparatos con una concepción lo desentiende un poco, y un manejo completamente diferente de los aparatos que fueron de los años 30. Los años 30 ya se les hizo un mueble, porque se entendió que estos aparatos iban a formar parte de los hogares. Entonces ya se les diseñó un mueble, salieron ya los primeros aparatos de capilla. En los años 40 ya también se modificó, o sea, el aparato de radio no solamente tenía su función de comunicación, de escuchar el aparato de radio, todo lo que podía dar de música, de cultura, etcétera, sino que además tenía su función estética. Habían en los años 40 salieron ya pues aparatos de diseño, en esta exposición se pueden ver unos cuantos, realmente de un colorido, todos de Art Deco, impresionante. Después ya se ha ido modificando y al final nos encontramos con unos aparatos de radio que yo dije un día que claro, los aparatos que se fabrican hoy día, a mí si no me dicen que es un aparato de radio, yo no lo sé,
porque para mí es igual un cargador de baterías que un decodificador, que un aparato de electromedicina. Evidentemente ya tienes una cajita metálica y ha perdido todo lo que es la estética y lo que tenía sentido dentro de la casa. Sí, en la exposición lo más que llama la atención quizás es el salto que hay del año 28 al año 32. Hasta el año 28 eran como una caja de piezas botadas encima de un chasis. Y en el año 32 pues ya tienen la forma de lo que estamos acostumbrados a ver hasta el otro día. ¿Y por qué esos 4 años? Pero ahí, lo que estaba diciendo Julián. De acuerdo que dentro de 75 años más se expondrán estos aparatos, pero como novedad este año se ha puesto el Sony ese chiquitito, que se pondrá en el año 2060. Claro. Muy minúsculo. ¿Qué se pondrá como novedad? Porque que, claro, como novedad tenemos este año, pero en el 2075 ¿qué pondremos? No, pero es que... Ahí no estaré, pero... Vamos a ver, yo parto de la base. Vamos a hacer una exposición de 75 años. Vamos a pensar que del año 95 para atrás no vamos a exponer nada. No vamos a comenzar desde los principios años 20. Del año 95, 75 años más hacia adelante, ¿qué es lo que podremos exponer? Bueno, mira, en el ritmo que va la cosa, pues como dice Lalo, una aspirina sin antena, sí, además. Pero realmente no tienen, yo no sé, yo considero que en los 10 o 15 últimos años no hemos avanzado técnica, o sea, hemos avanzado en miniaturización, pero sí, los aparatos son peores que los de hace 20 años, con perdón por el que... Es que la tecnología, evidentemente la radio ya ha llegado en este sentido, que ha llegado... Mira, yo recuerdo en los principios de los años 20... en una ciudad como Madrid, podría ser Barcelona o actualmente Tenerife, pues solo podía existir una emisora, o sea, una sola emisora, porque si había dos se interferían. Entonces, y claro, el que tenía aparato de galena, que era la mayoría, pues escuchaba las dos simultáneamente, entonces, y además funcionaban de 2 a 3 horas. Hoy día todos los problemas técnicos hoy día están solucionados con la radio. Y ahí está alguno. No, bueno, no, tú lo dices como técnico, sí, pero no, evidentemente hoy día, bueno, la radio no tiene demasiado problema, todo el mundo en su casa puede escuchar y tener un aparato de categoría y escuchar, sí. Hace 2 años se bloquearon hasta los cajeros automáticos de la calle. Sí. Pero no, la radio hoy día tiene una calidad, y si es inconcebible, porque claro, la radio para mí además tiene un concepto muy amplio. O sea, yo cuando veo los radioteléfonos, cuando todos estáis hablando, yo digo, vosotros estáis hablando, porque yo no lo tengo, afortunadamente, todo esto es radio. O sea, hay miles, cientos de miles de frecuencias y funciona todo muy bien. Sí, y el aparato realmente ya no tiene ningún problema. Lo que pasa es que esto ahora se ha convertido en una cajita metálica o de plástico con unos botoncitos lo más miniaturizados posible. Yo discrepo con lo que decía Lalo, que hoy se ha mejorado mucho la radio, no cabe duda. Sí, en calidad, en sensibilidad, en selectividad. Equipos especiales. En calidad de... ¿Doméstico? No, equipo corriente de mercado, un aparato de 6 o 7 mil pesetas. Lo que pasa es una cosa, perdona. Lo que pasa es que antes los muebles necesariamente tienen que ser de madera. Y eran de madera. No cabe duda que la madera tiene mucho más resonancia que una lámina de plástico de 1 milímetro. Perdona. Pero si tú a esa lámina, a esa cajita metálica chiquitita, tú le pones un altavoz exterior, entonces vamos a ver la calidad de sonido que tiene. No. Es como el microondas, Miguel. No, sí. El microondas es el peor invento que se ha hecho en la cocina. Depende del punto de vista que tú lo veas. El integrado le ha pasado lo mismo. Depende del punto de vista que tú lo veas. A ti no te gusta, habrá otros que sí les gusta. No, tiene... Mira, tú por ejemplo... Tendrás defensores, tendrás detractores, como todo. Tú enciendes un ordenador y pones un equipo, un receptor en onda corta. Uno de los años 60 y uno de los modernos con pues te voy a decir una cosa, 3 cucarachas dentro. En casa pone mi hijo el ordenador en marcha y yo tengo el Sony chiquitito, lo que decía anoche, y a mí prácticamente, escuchando la onda corta. ¿O qué tú quieres que yo ponga ese aparato en la mesa de noche para escuchar Radio Nacional o Radio Club? De Taiwán y tú lo compras. No. A lo mejor lo que hay que ver es cómo está el ordenador tuyo. Bueno, pero siempre recibe más interferencia con integrado. Pongo tiene más ganancia en es que antena hay mucho interior mayor visibilidad. Y todo eso, y por eso es por lo que... Es que tú coges un aparato de estos modernos y sin antena ni nada te hinchas a coger emisora. Coges uno de los del años 30 que tú quieres, o de los años 40, y como no le pongas antena no te comes una roca. Miguel Ángel,
David Lame hizo ayer una demostración sobre un gramófono del año 1923 que está expuesto abajo en la exposición con aquella tremenda corneta y verdaderamente sonaba de espanto, ¿eh? De espanto. No, pero de espanto en el buen sentido de la palabra, o sea, Espanto. sorprendente. Sonaba muy, muy bien, si me quieres que permitir quitar la expresión de espanto, o sea... Mira, tengo un amigo que es otorrino, te lo voy a recomendar. Pero hoy en día yo creo que ha mejorado mucho la sonorización de los aparatos y todo, las columnas que han puesto y todo. Yo lo que me imagino que lo que se refería antes, y te referías tú antes, es que realmente la calidad... O sea, cuando buscas un instrumento, un amplificador, hoy día los grandes amplificadores, los de calidad, continúan yendo a válvulas. Y supongo que es lo que se refería, ¿no? No se ha logrado la calidad con integrados y con transistores, la calidad que hoy día un buen equipo de música reproductor va a lámparas, todos. Los más caros del mercado. Ahora, yo la verdad es que soy sincero, y yo me pones y me dices cuál es el uno y el otro, yo no lo distingo. Quiero decir que pero la verdad es esta, o sea, los equipos de más alta fidelidad todos son lámparas, y me imagino que por ahí iban las cosas. Te voy a decir una cosa, los grandes estudios de grabaciones y reproducciones no tienen lámparas. ¿Por qué será? Si tan buenos son los amplificadores de lámpara. El amplificador de lámpara hay que tener mucho cuidado con él, porque tienes el primer problema, que es el zumbido producido por el calentamiento del filamento, que se llama el ruido térmico. Y tú lo sabes mejor que yo, que para eso estás donde estás. Para eso es físico. Y eso hay que cuidarlo mucho en esos amplificadores. Aparte que la respuesta de un amplificador de lámpara nunca llegará a dar la respuesta que tiene un equipo transistorizado. Lo que sí hay que tener mucho cuidado en los equipos transitorizados, que son muy propensos a armónica. Hay que filtrarlos muy bien y tenerlos muy bien cuidados. Pero hay respuestas planas, yo he hecho previo una respuesta plana de 10 a 100.000 ciclos con componentes corrientes y vulgares. Dime una lámpara que tú puedas ponerle con unas retroalimentaciones negativas para obtener una buena distorsión, o sea, una distorsión muy baja, y que tenga esa respuesta. No, ninguna lámpara de mercado. Pero salme no ninguna. Te metas en audio. Véteme a no, ¿estamos hablando de audio o no estamos hablando de sonido? ¿Estamos hablando de sonido o estamos hablando de sonido? Estamos hablando de lámparas. Es que el problema no lo veo yo ahí. El problema lo veo en la parte de radiofrecuencia. En la parte de radiofrecuencia tienes mayores ganancias, tienes mayores selectividades hoy en día. Y más zumbidos y más basura coge. No, bueno, oye, es que también el nivel de amplificación que tiene uno y el otro, vamos a medirla a ver. Al de lámparas que tú dices, métele la amplificación a la ganancia de entrada que tiene uno de transistores hoy, a ver si tenemos zumbidos o ruidos de más. Bueno, pues te tiro una bomba atómica. ¿Cuál sigue funcionando? Seguro que el transistorizado es chiquitito. No, señor. Sí. No, señor. Porque en los escombros lo tapan y no le pasa nada. No. Las radiaciones a los de estado sólido no sirven. Tienes que seguir con lámparas. Se quedan todos debajo. En la lámpara que se estallan todas con el calor, se derriten. No, pero si la radiación es a distancia, sigue funcionando la lámpara. Aquí vemos dos posturas. Mira, si cae eso, ni tú ni yo lo vamos a ver, o sea y las lámparas se agotan más también. Es que se agotan. Es que se agotan por el caldeo del filamento. ¿Y el transistor o funciona o no funciona? O no funciona. No hay términos medios. Yo insisto en que el problema de la radio, el de la radio del futuro, no es precisamente la técnica está muy superada, está muy avanzada, no hay problemas graves en la radio, pero lo que sí encuentro, además como coleccionista y amante de los aparatos de radio en el sentido clásico, es que ha desaparecido la radio clásica. Entonces, uno puede ver en la exposición aparatos de radio que se emplea madera, se emplea celuloide, se emplean resinas, se emplean aluminios, se emplean de todo tipo de materiales, se les da todo tipo de formas, son de todo tipo de colorido. Es impresionante lo que se hace la radio. Y la radio está terminando siendo una cajita de plástico de color gris. Una cosa muy fría. Y esto es lo que lamento realmente como coleccionista. Antidecorativa. Y antidecorativa. Porque en medio de esa mini cadena esto es lo que muebles clásicos, claro, pega eso. Esto es lo que vale la pena ver en la exposición, y creo que dentro de 75 años continuaremos yendo a ver este tipo de aparatos, porque tienen todo lo que he dicho, este colorido, estas formas, este diseño, realmente se pueden considerar como unas verdaderas obras de arte. Y lo demás es que no existe. En ese aspecto sí. Vamos a explicar a nuestros clientes, vamos a intentar ir por décadas. En los años 20, ¿qué tenemos en la exposición de los años 20? Bueno, esto hay un... Pero sobre todo,
que nos cuente la historia viva de la radio Miguel Ángel, sobre todo de la radio en Tenerife, Miguel Ángel. ¿Qué hay? No, ahí quien más sabe de eso es Francisco José Dávila. De todas formas, porque a ver si Francisco José Dávila nos llama y nos dice qué hay. Espérate un momento, que podemos hacer uso de una chuleta de él. Si no me equivoco, por aquí tenía algo. Espérate un momento. Mientras lo busco, sigan ustedes. Sí, no, bueno, quería acabar que posiblemente dentro de 75 años lo que será es modular. Es decir, será como el ordenador, habrá una placa madre y tú lo pones estéreo, lo pones cuadrofónico. ¿Y tú quieres que estar esa placa? Lalo, existiera esa placa. Lalo, en estos momentos tenemos un receptor de 0 a 1300 megaciclos, que es una placa de ordenador, que es el WinRadio. Y en estos momentos ya hemos visto... ¿Qué tamaño tiene? Un slot se mete dentro del ordenador. Sí, y ahora mismo... Pero eso hasta hace poco era solamente un simple receptor. Ahora ya está el transmisor en HF que va dentro. Pero bueno, es que sí. Eso es muy grande, porque está el de la marca Icon, está el ICR1, que del tamaño, porque lo demás es batería, no cuentes con eso, es del tamaño de una caja fósforo doble, pues 2 cajas fósforo una al lado de otro, y te llega hasta 1200 megaciclos, desde 100 kilociclos. O sea que con la placa ese ordenador no me está diciendo nada. Y ese hace como 4 años que salió al mercado. Hablamos de los años 20. Bueno, los años 20 para llegar a esa frecuencia, olvídate. ¿Qué tenemos en el salón principal o el salón noble del Cabildo de Tenerife de años 20? Bueno, hay quizás la parte que más... La que tú decías, la chatarra con las lámparas encima. Sí, pero vamos, la más que sabe es Lluvia, porque casi todos los equipos son de... Vendiste chatarra. Sé que hay varias... Lámparas vistas. Sí, bueno, ¿Y las galenas? Sí, realmente lo que componen los receptores de radio de los años 20 fundamentalmente son 2 tipos de receptores: los clásicos radios de galena y los aparatos a válvulas. En este caso, lo que se pueden admirar con en mayor cantidad es aparatos de lámparas, de estas llamadas aparatos de lámparas vistas, porque hay 2 versiones en los años 20, los que eran un cofre y las lámparas iban dentro del cofre, o sea que las lámparas no se veían, pero los que realmente son más apreciados por los coleccionistas y además son más impresionantes, son los aparatos de radio con lámparas vistas, que estas se acostumbraban a poner en la parte superior del aparato. Bueno, supongo que sería una cuestión de refrigeración hasta cierto punto, sí. No lo sé. En este sentido, hay 2 tipos de aparatos: los aparatos de galena. Los aparatos de galena eran aparatos, bueno, se les llamaba primero de galena, evidentemente, porque su funcionamiento se basaba en un cristal de galena que actuaba como un diodo, o sea que rectificaba. Y la ventaja que tenían estos aparatos, y que tienen también hoy día, aunque prácticamente no creo que se usen, es que bueno, son muy fáciles de autoconstruir. Esto por un lado, son además muy económicos. Hay que tener en cuenta que en los años 20 un aparato de radio a válvulas podía costar 1.000 o 2.000 pesetas. Esto equivalía a lo que hoy podríamos decir medio millón de pesetas. Costaba tanto un aparato de radio como un coche en aquella época. Entonces, por eso se desarrollaron tanto los aparatos de galena. Un aparato de galena autoconstruido podía costar 10 pesetas de la época. Y tenía la ventaja también que, así como los aparatos a válvulas necesitaban una fuente de alimentación exterior, que además tenía que ser con baterías, al menos al principio, después ya hicieron para corriente alterna, pero a los años 20 prácticamente todos eran a baterías. El consumo de baterías era considerable. Esto encarecía todavía más el escuchar. Cada hora de escuchar representaba mucho dinero. Y además también las válvulas tenían su periodo de trabajo, o sea que 100 horas, 200 horas tenían que reponerse, y una válvula aquel tiempo también era muy cara. En este sentido, el aparato de galena no necesitaba ni pilas, no necesitaba ningún tipo de conexión a la red, lo podías conectar y en 20 años funcionando sin gastar una peseta. El único problema que había en este aparato es que tenía un alcance de unos 15 o 20 kilómetros, y que solo se podía escuchar una emisora. Esto es lo que limita los años 20. ¿Cuántas galenas hay? Hay, si no recuerdo mal, hay 5 galenas. ¿De las cuales 3 son? No, bueno, una es de Dávila, la más bonita, por cierto, es la que saldrá en el catálogo.
y luego hay 4 más, y hay un conjunto que habrá... La que me gustó fue aquella de la cajita que dice: escuchará más fuerte que 100 veces una galena. Ya. Solicite demostración sin compromiso. Sí. Tejera, ¿qué historia nos puedes contar de galenas? De galenas, pues que yo empecé a estudiar más que antes una galena con una hojilla de afeitar que hacíamos en vez de galena. Se usaba una hojilla de afeitar y un imperdible, y con eso hacíamos de detector para... ¿Tú que estabas montando? Es que en realidad era una radio un o una barbería. defectuoso. Sí. Y entonces poníamos una bobina, que cuando yo Que empecé a la barbería de aquella fue época. todo eso, hacíamos una bobina. Yo hice muchas galenas cuando yo empecé, cada día las cambiaba y yo creo que hice más de 60. Y empecé por eso, por una galena que no era galena, sino era con una hojilla de afeitar magnética, tenía que ser, y después un imperdible, y era donde se actuaba con él, y así empecé mis principios en radio. ¿Y antena cuántos metros? Y antena, de la cama. lo que hice no. Mi padre me bota a la calle. Puse en la azotea alrededor de todo con cable de esto, ¿cómo se llama? Cable del que se usa para pescar, el Nylon, tanza, que es con un cable amarillo atado a postes que fui clavando alrededor de la casa, y oí un poco Radio Club en aquella época, porque yo vivía en una zona muy mala, que era la parte, estaba obstruido por la montaña de San Roque. Entonces, y Radio Club a lo mejor transmitía con, yo creo que 50 vatios. 200 vatios. O 200 vatios Tejera, en aquella época. mira, tenemos detrás de la pecera a don Vicente Reyes, una persona que dice que muchas historias puede contarnos sobre la galena. Yo estoy intentando decirle que entre, pero dice que soy muy joven y que él no quiere nada conmigo. ¿Por qué tú no lo intentas tú? Es que yo soy casi joven también. También es verdad. Yo quitaría lo del casi, ¿eh? Casi. Así que don Vicente, entre para adentro y cuéntenos algo de las galenas. Está afónico, dice. Bueno, le hacemos... Pero nos lo hace por señas y lo vamos con... ¿Cuántas galenas se habrán hecho? Bueno, no sé. Yo hice Yo comencé más con de 40. La afición mía empezó con 14 años, estaría. Con una galena que lo compré a mi hermano por 10 pesetas. O sea, hace 4 años. Sí, más o menos. Se la compré a mi hermano por 10 pesetas. Para aquello me llamaba mucho la atención el que yo escuchara allí a aquel tío alegando dentro de la cajita que hay en la oreja. Digo, ¿y aquí qué pasa? Y aquello, por ahí empecé. Como hemos empezado casi todos, se puede decir. Hoy ya no, hoy ya empiezan con... Yo estoy pensando ahora que precisamente, perdona, es que me recuerda una gran ventaja que tenía la galena. Es que yo cuando me preguntan, oye, ¿y ahora cómo la radio? ¿Se escucha mucha radio y tal? Bueno, yo diría que hoy día se oye mucha radio. O sea, yo estoy escuchando, oyendo mucha radio continuamente, en todas partes. Lo que pasa que realmente no se escucha mucha radio, que es muy diferente. Sí, una cosa es oír radio y otra escuchar la radio. Esto no ocurría con la galena, con toda seguridad. Cuando uno se ponía los cascos radiofónicos y escuchaba y pinchaba la galenita, es que intentaba y escuchaba la radio, no escuchaba otra cosa. Mientras tenía los cascos, seguro que le podías preguntar qué han dicho todo y se lo sabía de memoria. Aquel señor estaba escuchando radio. Hoy día es muy difícil. A ver, una cosa, esto parece que me interesará, y entonces prestas atención y escuchas la radio. Lo demás lo oyes, no lo escuchas. En la galena tenía la gran ventaja que siempre que oías la galena, la escuchabas, sin ninguna duda. Estaba uno concentrado en... Yo recuerdo que a mí me armaban unas broncas, porque claro, aquí me llamaba tanto la atención que descuidaba los libros. Y me armaban unas broncas que tenía que coger los libros, ¿qué tal? Que dejas eso ahí, que eso es cosas de locos y tal. Me iba para el instituto, pero lo simpático era que cuando yo regresaba, me veía a mi madre y a mi tía pegadas a la galena, uno con un auricular en una oreja y la otra con la otra de la otra oreja. Y yo le digo, ay, yo tengo que dejarlo y ustedes se están hinchando. O sea, años 20, galenas y equipos de lámparas vista. Años 30. No, y también hubieron algunos aparatos. Yo hice un aparato, el primero que yo hice fue con una lámpara solamente,
A reacción. A reacción, un regenerativo. Un regenerativo con una sola válvula, la válvula 30, alimentada con 2 voltios, que llevaba el filamento, y después 45 entonces yo te voltios. tengo que decir que tú estabas predestinado ya a ser radioaficionado, porque como tú sabrás muy bien, con un aparato, con un simple receptor, tú seguramente habrías emitido ya en los años Bastante, 20, sí, bastante. Sin licencia además. Ilegal. Con tenéis solamente una lámpara y modulando con También te la dice parte de y baja además frecuencia. en onda media, que No, es grave en esto. 40. Ah, en con 40. baja frecuencia, pero modulando Bueno. con la baja frecuencia del receptor, mismo que escuchaba. Bueno, te voy a decir una cosa, los equipos super regenerativos aquellos, o reflex se Sí, llaman, daban una calidad de audio terrible. Cuando dejaban de silbar, que lo grabas, cuando dejaban de chillar, Le quitaba reacción. sí, cuando dejaban de chillar, daba una calidad de audio terrible, más que los de super heteroído. Una pequeña pausa y enseguida estamos aquí. Seguimos aquí en Onda Interior, en Radiofrecuencia. Damos la bienvenida, aunque no quiere de forma participar directa, don Vicente Reyes, que por lo menos ha entrado al estudio y nos estaba contando cosas verdaderamente sorprendentes de su historia en la radio en Tenerife. Bueno, nos habíamos quedado, hablábamos de los 20, galenas, lámparas vista, Tejera comentaba sobre un equipo con una lámpara de reacción, y pasamos a los años 30. ¿Qué pueden ver todas aquellas personas que vayan? ¿Qué equipos de los años 30 podemos ver? Tejera, como los capillas son casi todos tuyos, yo creo que tú debes tener la palabra. Es más ahí. adecuado. ¿Qué es una radio de capilla, Tejera? Pues según las cosas estas, la de capilla lo pusieron porque tenía como un estilo de una capilla. Era como un mueble y en la parte alta Una curva. Una curva, y entonces por eso se llamaron de capilla, pero los aparatos de capilla normalmente eran, bueno, casi todos yo creo que venían de América, no sé. Sí, realmente tengo que puntualizar simplemente que sí, la llamaban de capilla, cosa que fue una traducción al castellano. En realidad la inventaron, la radio de capilla fue un diseño ya para salirse de los equipos estos de física, y entonces los americanos encargaron a un diseñador que hiciera, bueno, hay los nombres concretos, que hiciera un diseño. El diseño se hizo, el primer diseño se hizo en junio de 1930, y lo hizo, bueno, se le llamó, era un Philco, se le llamó Baby Grant, era el Philco 20, y tengo que decir de que lo llamaron catedral. O sea que los americanos, quizá porque son un poco más majestuosos, le llamaron aparatos de radio catedrales. Aquí se hizo una traducción, y por la forma que tenía lo que cubría el altavoz, que parecían ventanales de catedrales o de iglesias, pues realmente se les denominó capillas, pero siempre considerando que es una traducción de catedral, pero siempre también por los ventanales que llevaban donde está el altavoz. No, eran muy buenos aparatos, se cogían, había que ponerle, claro, grandes antenas y se cogían muchas emisoras. Yo por lo menos tenía muchos aparatos, los que tuve, y con la antena que yo había montado, una antena muy similar a la que se usa ahora para 40 metros, 20 por cada rama, pero con solo un bajante, ¿no? Y una tierra que había que ponerle. Y es que es curioso porque en Europa, no sé, o sea, en los principios de los años 30, y hablamos del 30, 31, sí, 32, de la época de las capillas, prácticamente todos eran heterodinos, hay superheterodinos, o sea que todos llevaban sus frecuencias medias, y en Europa las principales marcas hacían circuitos complicadísimos con polarizaciones y tal. En América, a los principios de los años 30, todo ya se decidieron por el superheterodino, con 5 o 6 lámparas, funcionaron estupendamente, y aquí encontramos aparatos Philips, aparatos Telefunken y generalmente todos los europeos con circuitos complicadísimos. La técnica europea siempre ha sido mucho más complicada. Sí, lo que hicieron fue también que después ya en primeros estaban que hacían el heterodinaje a base de un triodo y una válvula. La mezcladora que ahora se usa, por ejemplo, que era un triodo pentodo, antiguamente primero empezó
con un pentodo y una válvula triodo separada. En esa época eran los primeros que empezaron ese sistema de los superheterodinos. De todas formas, yo voy arriba en el taller, estuve mirando así una revista que tengo y encontré el esquema de una Airkin de capilla, Sí. de radiofrecuencia sintonizada. Sí, es posible. Es que además el salto es Y además muy bonito el aparato. es muy importante porque en los años 20, como sabéis, pues claro, el altavoz no iba incorporado todavía dentro del aparato. Prácticamente no se incorporó hasta principios de los años 30. Y entonces, ¿qué ocurría? Bueno, primero es que lo que era el altavoz, el altoparlante, que era una trompeta, no era nada más que un auricular telefónico, un auricular de un tamaño un poco mayor, pero era realmente un instrumento que era de hierro móvil. Entonces esto tenía una calidad pues realmente muy baja, ¿eh? Y cuando llegamos ya a los años 30, no solamente incorporan ya el altavoz dentro del aparato, sino que además ya empiezan a salir los de bobina móvil, las de bobina móvil. Pero no solamente esto, sino que al incorporarlo dentro del receptor, incorporar desde un pequeño auricular con una trompa, a tener un altavoz de bobina móvil dentro de una caja de resonancia como era el aparato de capilla, la calidad es impresionante. En 4 años cambió no solamente el concepto, sino la calidad de la recepción y el sonido. Los 4 años que habla Lalo, del 28 al 32. Sí, yo te puedo decir que de las que yo conozco de los 30, hay una no de capilla, sino de pie, de las que está allí, un RCA, que en el año 35 ya tenía 10 válvulas, 5 bandas, onda a sintonía ensanchada, agudos y graves independientes, control de radiofrecuencia separado. Sí. Y es el año 35. Y bueno, de las que están allí también tienes tú alguna de 8 válvulas, ¿no? Yo creo que influyó mucho la Primera Guerra Mundial, hizo evolucionar mucho los conceptos de radio. La fabricación de los equipos de radio a partir de la Primera Guerra se disparó, y en la Segunda más aún. Una pregunta que nos envía un oyente es Marco Freitas, CA8 Alfa Quebec Víctor, desde Molle, Gran Canaria. Me dice: Víctor, pregúntales por qué hay pocos equipos españoles. ¿Por qué llegaban aquí pocos equipos españoles? ¿De recepción? Sí, de recepción. Con Sí. perdón por Juliá, yo diría porque éramos malos. En aquella época. No, y también... No que fuera que más malo. Había más facilidad de tener aquí Es aparatos que- de Inglaterra. No, y no habían, en España eran bastante Sí. más caros. Y que se traían aquí los kits para montarlos y empezaron a venir una serie de No, kits. pero de antes de la guerra No, antes de la guerra no. eran, tú ves precios de la península y te enteras de precios de aquí, y aquí valían quizás la mitad que en la península. Sí, claro, precisamente por eso. Americanos. Sí, ¿sabes? evidentemente, pudiendo escoger entre un aparato fabricado en la península o un aparato de importación, evidentemente en los años 40 se improvisó en España toda una industria radioeléctrica, porque antes no existía, se improvisó, y claro, no había materiales de importación. Yo recuerdo perfectamente, y bueno, no sé si me apena o no, pero recuerdo que cuando iba a la ferretería o la lampistería a pedir una lámpara de estas de incandescencia, tenía que llevar el casquillo, o si no, no me la vendían, porque tenían que recuperar el latón. metal. En esta época de los años 40, el material que existía realmente cuando se inició la industria radioeléctrica para fabricar realmente era muy defectuosa. Entonces, claro, entre comprar un equipo en unas condiciones como existía fuera o en aquel momento en España, había una diferencia enorme. De todas maneras, a finales de los años 40 la cosa cambió mucho, porque realmente hay que tener en cuenta que la industria radioeléctrica hizo un boom impresionante. O sea, España pasó de fabricar, digo ahora una cifra orientativa, pero por ejemplo fabricaba 100 aparatos al día, y se importaban antes del 40, como no se pudo importar nada. En todos los hogares, o sea, había demanda de aparatos de radio. En España se fabricaron 10.000 cada día. O sea, se fabricaron en una década varios millones de aparatos de radio. Que te preguntas, me dice Marcos, por la Casa Iberia.
Bueno, la casa... ¿Qué pregunta? ¿Qué pasó con la Casa Iberia? ¿Por qué dejó de fabricar equipos? ¿Hasta bueno, cuándo fabrica? la Casa Iberia es toda una institución, porque Iberia ya se fundó antes de la Guerra Civil, o sea que en los años 37, 38, esto la fundó... Bueno, realmente era un andaluz que se afincó, vino de joven, antes de hacer el servicio militar, estaba de peón, y en la fábrica donde trabajaba había otro señor, hicieron amistad y empezaron, era una época que empezaron construyendo, se pusieron de acuerdo y empezaron a construir aparatos de radio. Uno se llamaba Rigau y el otro Gómez. Gómez es realmente el andaluz, Rigau era el catalán, y empezaron a fabricar aparatos de radio con el nombre de Rigom, que es de Rigau y Gómez. Esto fue en periodo de guerra civil. Luego tuvieron que dejarlo momentáneamente, pero siempre hubo continuidad, y cuando se terminó la guerra civil ya Gómez por su parte fundó Iberia Radio. Iberia Radio continuó como Iberia Radio, se desarrolló, fue la empresa más importante que hubo en España de aparatos de radio. Y entonces, bueno, llamó a un hermano que tenía en Andalucía y le puso como director técnico, y él se quedó, era José Gómez, y vino a Bartolomeo, no, sí, un nombre parecido. Y estuvieron trabajando en Iberia hasta un momento que, en fin, tuvieron dificultades y se separaron. Y entonces el que fundó Radio Ibérica, que era José Gómez, pues fundó Inter, o sea, Inter Electrónica, que compitió directamente con Iberia Radio, era el que fabricó Iberia, y que luego, al separarse de su hermano, continuó con Iberia, y él fundó Inter, que después terminó con Grundig y después desapareció, como han desaparecido todas las industrias. Iberia siguió una trayectoria muy especial, porque desgraciadamente en una época determinada, cuando llegó a tener 2.000 o 3.000 obreros, tengo la historia, ahora lo digo muy de memoria, pero un edificio de Barcelona de 15.000 metros cuadrados, de 7 plantas y una producción realmente enorme, desgraciadamente tuvo un incendio, incluso, y la desgracia fue que murieron 3 bomberos en el incendio. Luego se reestructuró, pero realmente todo ya estaba sentenciado, porque la época había evolucionado, el mercado ya era diferente, pero en fin, es toda una historia dentro del mundo de la radio. También aparecieron otros aparatos, el Bayona, pero más reciente. Sí, no, el Bayona es muy anterior todavía, porque Pablo Bayona ya hay aparatos, yo tengo aparatos de Bayona de los años 20, o sea, Bayona empezó fabricando ya transformadores, particularmente bobinas, potenciómetros, conmutadores y demás. Y entonces, a primeros de los años 30, Pablo Bayona ya fabricó aparatos, y fabricaba aparatos de una calidad muy buena y una presentación muy buena. Yo tengo 15 o 20 aparatos de Bayona y realmente es impresionante. Muy anterior, evidentemente, como he dicho, hasta de Iberia, o incluso de Rigom, porque Rigom empezó en los años 37, cuando ya Bayona... Lo que pasa que cuando fabricaba Bayona tenía la competencia de los americanos y demás, y la producción de Bayona, pues a lo mejor fabricaba un aparato al día o a la semana, sí, o al mes, que cuando inició Iberia ya inició fabricando centenares de aparatos al día. El Bayona vino también aquí a Tenerife, bastantes vinieron en esa época. Bueno, pero en esa época. Después. ¿Era más fácil encontrarte aquí con un PAI, con un aparato inglés o un aparato americano? No, anterior a venir casi los PAI. Vino el Bayona. 20, 30, pasamos a los años 40. Años 40, ¿qué encontramos, Miguel Ángel? Pues si no me acuerdo, allí hay de la serie, hay más europeos que otra cosa. Ya se impone los Grundig, de aquellos de teclado, ya incorpora el FM. Años 50. En 40 son los de diseño americanos. Sí, los diseños aquellos, los Catalin, la resina esta Catalin. Sí. Son preciosos aquellos. Es una auténtica gozada. Hay que verlo. Es que explicártelo es que es muy difícil. Es que hay que verlo. Porque da la impresión de que como si fuera un plástico derretido, con unas vetas un tanto extrañas, un colorido. Es como unas vetas como si fuera mármol, pero es plástico. Una especie de carey o algo raro. Y es que hay que verlo para poderlo apreciar cómo es el aparato. Y yo me imagino que de eso no pueden haber dos iguales.
Tiene que ser todo distinto, porque la mezcla de... Únicamente, claro, tiene razón, pero hay dos variantes, ¿no? Hay dos variantes. Uno que se distingue solamente por el color o por la intensidad del color, y estos sí que pueden ser iguales, y otros que además del color tienen estas vetas, esta estructura como si fuera mármol diferente. En cuanto vemos uno de este tipo es imposible, porque claro, los diversos colores se han mezclado de una manera que no se mezclan nunca igual. El Emerson en vertical, ese puede haber muchos iguales, pero de los otros sí, evidentemente es imposible que hayan iguales. Pues además es que tiene un colorismo simpático. Yo no entiendo mucho en arte, pero realmente impresionan. Sí, no, hay que verlo. Es una cosa que hay que verla. Y nos estamos olvidando también de otro amigo nuestro que también expone, Matías Palenzuela, que no nos acompaña aquí, al cual le enviamos un saludo, porque también sabemos que parte de sus equipos están ahí. También están. Está la Lleva del Mundo de Philly. Él tiene uno de lámparas vistas ahí también expuesto, de los años 20. Sí, además, pero es muy curioso porque lo localizamos precisamente con él en casa del suizo, de Ernesto Herb, el autor del libro que considero yo más importante que se ha escrito sobre las radios antiguas y sobre la historia de la radio. Desgraciadamente está escrito en alemán. Como decíamos aquí, en casa de Er, pues encontramos este aparato de lámparas vista, que es el único que se expone, que nos consta que estaba aquí durante los años 20 en Tenerife, y realmente está muy bien. Es un aparato autoconstruido, no lleva marca, pero es un aparato de aquella época, de lámparas vistas, y realmente impresionante. Está bonito, de verdad. Te habías quedado en los años 40, Miguel Ángel. Digo que la exposición es una cosa que, por mucho que tú intentes explicar aquí cómo es, qué es lo que hay, no llegas nunca a hacerle ver a la gente por la radio lo que hay allí. Hay que ir. Bueno, es que yo entiendo que evidentemente el que no ha conocido por edad los aparatos a lámparas vista, porque además había pocos y no era fácil. Yo digo que, por ejemplo, yo puedo hablar de Cataluña, pero allí, pues en los años 20, en los hogares no había aparatos de radio. O sea, pueblecitos de 2, 3, 5.000 habitantes, había uno en el casino o uno en un bar, o el señorito del pueblo podía tener uno, pero es que los demás no habían visto nunca un aparato de radio. En los años 20 había visto un aparato de lámparas vista. Entonces, claro, ¿cómo puedes explicar a la gente que no ha visto nunca un aparato de radio con el concepto que tiene hoy de una cajita de color gris y tal? ¿Cómo le puedes explicar cómo es un aparato de lámparas vista? Imposible. Y además, el que manejaba aquel aparato no es como hoy, que tú ahí lo enciendes, le das la perilla que yo suena por todos lados. Un aparato que tenías que saber lo que hacía. Es que de ahí salieron muchos técnicos, porque era comprar los pasos. Es que hay que verlo. Yo, la verdad, le aconsejo a la gente que acuda y vea aquello, porque es bastante curioso el ver cómo evoluciona la radio desde aquella época a hoy en día. ¿Viste, Gera? Te gastas tú menos, ¿eh? También hay libros que se editaban desde el año 1923 y 1957 con muchas partes de radio para hacer datos. Allí hay un libro del año 39. Sí. Y también hay del 38 que también antes hay no uno. nombramos. ¿Cómo es que están en español? Están editados en Argentina y México. Sí, eso era Arbo Editores en Argentina, que lo editaban en castellano. Y los otros receptores que salieron, aquellos, el Bayona. ¿Recuerdas el Bayona? Bueno, Bayona hemos hablado. Sí, el Bayona y hubo el Bayona, y sin ser el Bayona, el MOVA. MOVA también hubo. ¿No conociste MOVA? No conozco yo MOVA. El MOVA sí. Siempre se aprende algo nuevo. Hubo aquí. Porque yo recuerdo MOVA como básculas de básculas, y tal, pero lo representaba aquí el mismo señor de los que tenía la. Bueno, pues yo realmente tengo una colección y mi especialidad es el aparato de radio español. Yo me muero por conseguir un aparato nuevo, conocer, saber que hay un MOVA y no tener una. Yo sé dónde hay uno, yo sé dónde hay uno, pero el día que tenga la dueña no lo suelta. Tiene que venir un MOVA. Yo digo, si a lo mejor esto es que al venir aquí le ponían ese y si nombre. le ofrezco dinero. No, es que está cerrado él.
Esos aparatos, a lo mejor el MOVA venía aquí y le ponían ese nombre MOVA. No era una fábrica porque venían de Barcelona. Era de serie Rinlo, ¿eh? Es que es Sí, curioso sí, sería porque- Rinlo. Sí, pero no pasaba también en Las Palmas que el radioaficionado aquel 8 Charlie Canadá-Italia. Canadá-Italia no les ponía el nombre de la Ponía MacGyver, la marca. MacGyver, me parece. autoconstruidos, ¿no? No, él O traía, barrios en la traía banda. los kits de la Barrios y película. Soldívar. Y lo ponía, Le ponía el que era nombre propio. Díaz y Barrios. Por eso se puso esa marca Dívar. Beltrán te los mandaba sin marca. Beltrán te los luego mandaba y tú le ponía ponías la lo marca que te daba la quisiera. gana. Pepito Pérez. Vamos, que los clónicos se habían inventado. Hace ya- mucho tiempo. 40 pasamos a 50. ¿Qué vemos del año 50? ¿Qué hay? Ahí hay tira. Ahí la ¿eh? tira de los Sí, 50 de tira. Esos ya son aparatos más modernos, ya eran casi con tecla, botoneras. con Botoneras, botoneras ya- empezó. Tiene de todo. Tiene Y de- FM, de- Ya incluyen la Ya- FM. los PAI chiquititos que todavía no tenían de principios de los 50. Quizás las teclas empezaron a ponerse en los grandes Sí, y no en todo. A la mitad de la porque década, sí. El que compraba un aparato con teclas ya Y tenía que algunos, tener y algunos una le ponían, cartera. ya traían también los dos altavoces Los a los altavoces, lados. y empezó la estereofonía también y la alta fidelidad se aplicó La en los alta años fidelidad, 50. sí. La estereofonía todavía en los receptores no estaba metida ya. 50. Sobre los 60. Fue cuando empezaron a venir ya los equipos en Aquí por estéreo. lo menos, Aquí por lo menos, acá en Canarias. Pero la alta fidelidad, me acuerdo que aquellos Grundig, de aquella serie de Philips, los Biampli, Sí. llamaban. Hay los un Biampli, Biampli y un Blaupung. que era una maravilla. Tenían dos altavoces, uno por cada lado, y luego del frente tenían uno grande y luego dos pequeños de agudo. Su control de grave y agudo del frente, su ojo mágico, como llamaban antes. Y la verdad que sonaban, para aquella época era una maravilla como sonaban. Sonaban y suenan. Y suenan, bueno, que están sonando. Y lo que les queda por sonar. Claro, porque lo que la gente tenemos que decir es que todos los aparatos expuestos abajo están Todo funciona. funcionando. O sea, tenemos un aparato del año 1923 que si lo enchufamos Funciona. funciona Y lo perfectamente. que con toda seguridad y los que con toda seguridad funcionan son los galenas. Que sí, eso no falla. Lo que pasa es que no entendemos lo que dicen por ahí, porque va a ser un batiburrillo terrible, pero... Porque se mezclan todas las emisoras. Bueno, están arriba mezcladas. tengo, yo iba a bajarlo hoy, pero me olvidé, Julia, una galena de oreja. Que la compré yo en unos indios aquí hace poco que vinieron, hace un par de sí, años. sí, yo también- Es como un aparato sí, de sí, sordera sí. y funciona. Sí, Y sí, oye, sí. y yo separo Radio Nacional y desde mi casa, separo Radio Nacional y Radio 5, Sí. que también España, la separo. Siempre se me queda debajo de Radio 5, sigo escuchando Radio Nacional, pero muy atenuada. Pero la separo, las dos. Pero no tiene integrado, ni trampa, Nada, ni cartón. nada, sino nada, tiene la bobina. todo y la bobina. Sí, la bobina, pero- Y un ya yo, condensador. por curiosidad, lo abrí. Y una bobina montada sobre una ferrita Qué raro. miniatura. Muy agudo. Pero mira, es exactamente del tamaño de un aparato de sordera. Sí, Son sonotón de eso. aparatitos esos. Yo tengo uno de galena también, fabricados supongo que en Japón. No, seguro que es en Japón. Pero es que hace poco lo vi en el escaparate de una tienda de India. ya me contarás. No, así lo localizo porque es curioso que te lleves una de esas. Yo tengo Porque uno una que galena es, de los años 60. que es como un bolígrafo. O de los años sea, es 80. lo mismo y tienes que ¿Y qué poner el antena lleva? auricular en la No oreja, tiene antena. pero el galena Te lo pones y es un funciona. bolígrafo. Es que iba a traerlo. Lleva dos pilitas de voltio y medio, esa chiquitita como la que lleva el reloj. Oye, esto Entonces- no son galenas. entonces no es galena, Esto no es tiene- galena. Pilita, abre- ¿por qué? Ya. La pilita tiene su- No, el circuito No, no, puede ser que de no- galena. no pero tiene claro, ya no lleva ni la integrados galena, ni ya nada, lleva ¿eh? un diodo, diodo, no tiene nada. ya le han Y- puesto y batería. tiene a lo Y si mejor- la pila no Ya funciona. ponen No. el transistor. Y tiene ya. transistores, claro. Entonces hay trampa. Esto es trampa. No tiene integrados ninguno, que Bueno. conste. No, tiene Que que la abrí tener, ya. Yo la pero abrí. no integrados, pero tendrá transistores para amplificar. No hay nada de transistor. No, puede Bueno, que si el no, diodo y sí la tendrá un pila diodo. de- La pila esa debe ser para polarizar un diodo, algún invento tiene ahí dentro. No tiene más que una bobina de ferrita con Sí, un sí. devanado enorme encima Sí, para sí. que pase un Sí, para coger garbanzo. la onda media, la Y M. luego se ve un diodo, unos condensadores de esos chips muy chiquititos. O sea, está hecho un montaje de- pero lo he mirado y digo, aquí, pero ya hace 2 días, no, suena muy poquitito, malamente, ¿no? Me Pero da la suena. sensación que el fabricante no será rico con estos aparatos. No creo. Solo los vi una vez y el otro día, ya te digo, los vi en el escaparate. Vi 2 o 3 ayer. Yo bueno, sí comprar un par de ellos más. Además costaban a 900 pesetas, a 800 pesetas. Años 50, hablamos de equipos ya grandes, ojo mágico, botoneras.
¿Qué podemos ver abajo? Inclusión del FM también, el año FM. 50, 55 más o Hay menos. también una colección de portátiles. Está desde Grundy Satellite, Normande Globetrotter, vamos, las grandes máquinas de los Y los 50, 60, Transoceanic. los Transoceanic. Transoceanic. Hay la versión rusa que se llamaba Oken, también con 9 bandas. Que en tengo fin, el esquema. El Philly 299, en fin. Y en Pero esos años ya se empezaron a poner el ruso tiene un problema, que no cogen la FM porque tienen allá en Rusia Una banda especial. Sí, otra pero banda se le especial de mete con FM. un alicate se le cortan los Había que- condensadores y se capa y ya queda bien. No, con había que banda estarlo por todos arreglando. lados. Sí, lo digo para que luego el cuadrante del dial no te sirve. El cuadrante del dial no te sirve luego. Don Lalo, Bueno, pero especialista en Transoceanic, ¿no? En Zenith. sí, bueno. En esos años también, Julián, en esos años 5 ya los equipos multibanda. Sí, sí, también. Y lo Por curioso los es que años le 50 y enseñaba tanto. hace un momento que quizá mucha gente no lo sabe realmente, y él que es especialista en Transoceanic y la marca Zenith, a ver si sabía de dónde venía el nombre de Zenith. ¿Lo sabéis vosotros? Ni idea. Bueno, pues mira, yo traía aquí unos apuntes y pues lo voy a contar. De que verdad a que- principios de los años 20, 3 jóvenes llamados McDonald, Hassel y Matthews, que vivían en las afueras de Chicago, en la cocina de la casa de uno de ellos, emprendieron la construcción de un receptor de radio cada día. Utilizaban la patente del receptor regenerativo de Armstrong. Ellos, a su vez, operaban una emisora de radio llamada 9ZN, o sea, eran radioaficionados, y que justo debido a la pronunciación de estas siglas en inglés, Z-Night, registraron el nombre de la marca Zenith y McDonald fue nombrado presidente de la compañía. O sea, Zenith viene de Z9, o sea, Z9Z, lo que sea. De ahí salió y era radioaficionado y él, uno de los 3 que domésticamente fabricaba un aparato cada día, fundaron la sociedad Zenith, y de Zenith salió después la importante marca de los Transoceanic. Bueno, pero esta mañana me dejaste tú la información de dónde salió Transoceanic. Y es que el presidente de la CENI era creo que un militar de alta graduación. Un mayor del Sí, ejército y americano. entonces su hobby era pasearse por los grandes lagos de Canadá y claro, se llevaba un receptor. Y entonces le pidió a la fábrica que le diseñara un receptor portátil que funcionara bien allí. Entonces, sí, tenían problemas de dificultad de comunicaciones cuando él estaba realmente en uno de estos viajes, y además era pocos meses antes de que se iniciara la Segunda Guerra Mundial, cuando ya se preveía que Hitler pues iba a causar problemas, y él estaba realmente preocupado en este sentido. Cuando salía de viaje quería poder escuchar cómo eran las noticias, porque además tenía que regresar y problemas que podían surgirle, ¿no? Entonces mandó a sus ingenieros que diseñaran realmente un aparato que pudiera que se pudiera escuchar más allá del Atlántico, o sea, Transoceanic, y le llamaron precisamente, y diseñó los ingenieros, después de varias pruebas, diseñaron un aparato, y de ahí salió el Transoceanic, de la idea del mayor y de su afición a la mar y de la poca recepción que tenía cuando se encontraba en el lago Y superior. hay que decir también al oyente que esos aparatos eran portátiles, pero eran de lámpara. Sí, Habían de pero lámpara. lámparas y tensión y baterías, Sí. era Con importante. lámpara y con batería. Yo tengo un Zenith Y- que es de y la- 45-90 voltios y voltio y medio por los filamentos. Y precisamente para este aparato inventaron la antena muy particular, esta magnética que tiene. de cuadro, Ahí sí. inventaron, para este aparato, ahí salió la antena esta especial de Zenith. Años 50, grandes marcas, las botoneras son alta fidelidad, altavoces laterales, altavoces Oye, te frontales. nos exprime como un limón, ¿eh? Ojo Lo mágico. hace muy bien esto de preguntar, ¿eh? Y además es fácil, ¿eh? Te retuerce como el paño al piso, ¿eh? Bueno, Vamos a sacar la última gota. saltamos años 60. Ahí ya pegó. Stereofonía. Un voluntario. 60. Eso para 60. Miguel En el Ángel. mercado de la stereofonía ya. En los años 60. Sí, pero bueno, de eso tenemos casi. Ah, no, sí. Los radios, tenemos- no, los no, transitores. los radiotransistores. Tenemos- ¿Seguimos a válvulas? Sigan- No, y en lámpara. Ah, ¿por eso? Venían unas radiogramolas suecas que llamaban Arena, marca No, pero Arena. no la tenemos allí. No, ahí no está. Digo que No, no, digo la pero sí que telefonía. hay de los final de 50 y 60, gran cantidad también de pequeños transitores. Está, creo que el primer Sí. japonés Bueno, es que y es el curioso. primer americano. Es curioso porque, claro, la época de los 60 el transistor se inventó sobre los años 50, creo que el 55. 55, 56.
y la gente cuando hablamos en general de radio, hablamos de un transistor, nos referimos a un receptor de radio, pero en realidad estamos diciendo uno de sus componentes, que es el transistor, porque el aparato de radio de transistores es un aparato de radio de transistores de 4, 5, de 10. Pero bueno, ha adoptado el nombre de transistor al conjunto del aparato, pero realmente uno de sus componentes es el transistor. Y curiosamente, antes en la radio de transistores de aquella época te ponían como publicidad: lleva 3 transistores, lleva 4 transistores. 8, todos lo ponen, 6, 7, Son receptores de estado sólido. sí. No, eso vino después ya. No puede Sí, ser. pero bueno, el transistor en sí se descubrió en el 47. Lo que pasa es que sí que se comercializó. Por si acaso empieza a llamar Marco por el teléfono. Evidentemente, los americanos y dieron lo inventaron en el 47, finales del 47, principios del 48. Sí. Pero el primer transistor, ahí ha habido la confusión. El 50 y primer pico. transistor que se fabricó, 50 y que pico. fue el Regency, fue el año 55. Ahí ha habido la Sí, confusión. coméntale que eso no lo sabía yo también. Y Lo de realmente es curioso, porque la gente nos imaginamos o se imaginan que los aparatos, los transistores, los han inventado los japoneses, o como mínimo los fabricaron desde sus inicios los japoneses, y no es cierto. O sea, los transistores, los elementos transistores o los amplificadores como tal, los sustitutos de las lámparas, los inventaron los americanos el año 47, finales del 47. Y el primer receptor de radio fabricado con transistores lo fabricaron los americanos, que fue el Regency. Pero curiosamente también, cuando se quisieron ya poner en fabricación estos aparatos, el que diseñó el Regency pues lo ofreció a todas las principales casas fabricantes de aparatos de radio de Estados Unidos, desde la Zenith, en fin, la Emerson, la Philco, todos rechazaron el proyecto, decían que aquello no tenía porvenir. Entonces, al final fue una compañía pequeña, esta que le dio el nombre de Regency, ahora no me acuerdo cuál era su nombre, es una sociedad americana que se dedicó a montar y a fabricar los Regency. Y bueno, la mayor parte se vendieron o se dieron como propaganda, se lo quedó IBM para regalárselo a todos sus representantes y demás. Se quedó una partida muy importante y ahí se dio a conocer, pero la compañía realmente no se consolidó como aparatos de como fabricante de aparatos de radio, y al final lo dejó. Y había un japonés, que no recuerdo ahora el nombre, que en aquel momento trabajaba en unos laboratorios de Estados Unidos, que consiguió, con el apoyo del gobierno japonés, o sea, financió, o sea, apoyó el gobierno japonés con su respaldo económico, compró las patentes de los transistores. Y a partir de entonces, como componente, en Japón empezaron a fabricar los elementos transistores, y cuando tuvieron los elementos transistores empezaron a construir receptores con transistores, y evidentemente se ha encargado toda la industria americana. En Estados Unidos hoy día no hay un solo fabricante de aparatos de radio ni de televisión. Así Lo de fabrican sencillo. los japoneses. Sí, lo que pasa que seguro lo fabrican Y se una los empresa mandan. Sony dentro de Estados Unidos, como ocurre aquí en España, en la península. ¿Y qué podemos ver en los años 60 abajo? Tiene toda la colección de pequeños transistores, tiene portátiles, y ya de transistores, pues hay un par de ellos ya en estado sólido, y el último es el Sony El cierre. Y CF100. ICF100. Que de ahí De pasamos. gratos recuerdos. No, la verdad es que ver en aquel aparatillo Tan de uso minúsculo. doméstico, tener todas las posibilidades que te da ese aparato, es que es increíble. A nivel doméstico, cuidado. Hablamos entonces hemos recorrido 75 años de historia, año 1920, año 1995. Pero Víctor, recalco que una cosa es contarlo aquí y otra cosa es verlo. Entonces, ¿por qué no invitas a la gente que lo vea? Es que hace rato que lo estoy diciendo. Venga. Invito a que la gente vaya al Cabildo, a la sala magna del Cabildo, al salón de actos, para que vea auténticas maravillas. Sí. Y además tiene muchas facilidades, porque, si no recuerdo mal, abren a las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Me han dicho que Horario incluso continuo. sábados y domingos, Van a abrir. horario continuo desde el 28 de octubre hasta el 11 de noviembre. O sea, que Sábado tienen y tiempo, domingo y además también. tienen es tiempo de gratuito. verlo. O sea, que el que no quiera verlo Y es no hay porque que no quiere. pagar ni un duro.
Bueno, el paquetito pipas que luego se lo comen ahí en Plaza España. Y los pero sábados vale la pena. también. Sábado y Sábados y domingo, domingos sábado y también. efectivo. domingo también. Repetimos, Efectivo. 9 de la mañana hasta 9 de la noche, 12 horas ininterrumpidas, sábados, domingos, todos los días de la semana, desde el día 28 de octubre al 11 de noviembre, en el Salón Magno o el Salón Noble del Cabildo de Tenerife, entrando por la puerta de la Plaza España. Exactamente, la puerta principal del Cabildo. Sube las escalinatas, que eso hay unos 18 escalones. Sí, más o menos, no hay que subir más. En recta final, vamos a intentar, aunque yo creo que este programa Terminó está más que dicho, vamos a intentar que cada uno hagamos una invitación al pueblo de Santa Cruz de Tenerife, a nuestros oyentes, para obligarlos, si se permite la expresión, a que vayan a visitar la exposición. Tejera, ¿qué tienes que contar? ¿Qué dirías tú para que la gente vaya? Que empató el Tenerife. Yo creo La gente abatido. que es importante. La exposición está muy bien y así se puede apreciar las distintas fases que han tenido toda la clase de aparatos desde que se empezó con la radio galena hasta los últimos, estos que son de transistores, pasando por los intermedios y todo eso. Yo creo que es muy interesante verla y yo le aconsejaría a todo el que pueda que vaya a verla. Además, también tiene allí un clásico gramófono de cuerda con la corneta aquella que de la época de Al Capone. ¿Te acuerdas aquellas películas del Charleston? Sí, sí, Y el aparato de hilo También magnético. un magnetofón que graba sobre hilo de acero en Antiguo. vez de cinta. Un aparato antiguo Fabricación en vez de española, ser por cierto. Fabricación española, Ingra. De Ingra. industrias de grabación. Ingra, eran los aparatos esos de grabación y eran pienso que Miguel de Ángel, hilo. invita. ¿Vuelvo a invitar otra vez? Sí, otra vez. Se van a cansar. Vale la pena. Sí, vale la pena. La verdad que vale la pena. Bueno, yo sí, también para decir otra vez lo mismo, pero bueno, ya es cuestión de vicio, ¿no? Pero es que es cuestión de insistir también. La radio ha sido el invento más importante que se ha producido en el siglo XX, sin ninguna duda. Y la radio con las lámparas amplificadoras han dado pie a que surgiera la electrónica y surgiera la informática. Hubo un momento. La radio y cuando se ve los aparatos, la evolución, cómo ha sido y lo que ha llevado la radio, es una cosa que no se puede perder. El invento es que más no- es que no se- importante. La no se televisión, perderá. considero también todas las comunicaciones El problema- viene en la radio. lo O que sea, quiero cuando comentar hablamos, es no que hablamos solo de hubo radio. un momento radio. en que la radio se hundió un poco por el boom de la televisión. Pero es que la televisión Pero es no que- es más que radio. Es una Pero es que derivación de la radio. lo de hacerlo en vivo y en el momento que suceden las cosas que no se pueden hacer por radio, no se puede hacer por televisión. Ya. Y ese es el gran hándicap de la radio. El que puedes narrar la noticia en el momento que sucede. Cosa que televisión tiene que hacer unos filmar. preparativos, ir a filmar, hacer los montajes para luego dar la noticia. La radio es inmediata. Exacto. La radio es viva. Y la radio es en directo. Es momentánea, es en el momento enseguida. Se genera la noticia justo, las puedes transmitir ya sobre la marcha. Sí, yo pienso también decirles que no todos los días se va a ver una exposición como esta. Es No, difícil, difícil. encontrar y reunir la cantidad de aparatos diferentes de los que Que se están podían haber puesto más, acostumbrados pero a ver. pasa que el salón no lo permite. No nos dejan mayor cantidad. pequeño, A mí, ¿eh? Sí, se podían haber puesto más, Sí. bueno, muchos más. bueno, llenamos el... El cabildo completo. A mí se me ocurre ahora una pregunta, y no lo toméis a mal, porque es una pregunta de examen. Y Eso para nota, y eso para sacar nota ya. sobre todo a profesionales. Y tengo que confesar, yo hace no más de un año que no la sabía. Estamos hablando de radio. Pero ¿podríais decirme por qué se le llama radio a la radio? Vaya profesionales. Ahí va. Ahí te queda eso. Directo en la frente. Lleno de radiación, seguro. No, pero no. Pues mira, la radio, considerando, o sea, si coges un mapa y centras la emisora en un punto determinado de un mapa y a partir de este punto trazas una circunferencia con un radio correspondiente al alcance de la emisora, tienes la cobertura de esta emisora. El alcance, el radio de esta circunferencia ha dado nombre a la radio. A la radio. ¿Qué os parece? Muy bien. Muy bien, no lo Suspendido sabía. todo, venga, a repetir. Lo hemos aprendido. Señores, estamos ya casi en recta final. Solamente me queda agradecer la asistencia a todos ustedes. Nos hemos quedado con un montón de cosas en el tintero.
nos hemos quedado sin hablar de casi todos los equipos que están abajo. Nos hemos quedado sin poder transmitir de forma directa lo que se están perdiendo si no van a verlo. Sí. Entonces, aunque dice que la repetición es la madre de la retención, señores, vayan a ver esta magna exposición de equipos de radio. Sobre todo los Catalina. Sobre todo los de colores. Pero Catalina había antes una casa de comida. Sí, pero no era el colorido de esto. Tejera, José Manuel, EA8, aceitunas sin huesos, muchas gracias por tu participación y esperamos tenerte en otra Y próxima gástate ocasión. un poquito más de vez en cuando. Gracias a ti, Vicente, Oye, ahorran saliva. y a Radio Onda Interior. Onda Interior por la gentileza que han tenido conmigo para que viniera por acá. Don Miguel Ángel, EA8RH. Gracias, buenas noches. Y esperamos verte en otra ocasión. Esperemos que así sea. Aunque sea para cortar un cable. Bueno, sabes que eso es un programa especial dedicado a don Pablo Cruz Coronas, que haremos un monográfico sobre todo si hay que cortar o no hay que cortar el cable. Lalo, Una pequeña muestra por aquí. Lalo Trujillo, E8 Alfa Hotel Charlie. Gracias, buenas noches. Nada, buenas noches. Y especialmente muchas gracias Ha sido un placer. Juan Julián Reed, EA3 Bravo Kilo Sierra. Esperemos tenerte también en una próxima ocasión. Señores, esto fue Radiofrecuencia. En los controles de realización Mari Carmen Reyes y quien les habló, Víctor Albertos, EB8 AZF73. Sí, sin ningún problema. Saludo a toda mi familia que me estará escuchando. Y ahora voy a decir el pueblo que me va buscando, ¿no? Y